relación a la clase anterior, porque no van a ver. Hay algunos cambios que yo hago, yo siempre reviso el material para que más o menos se mantenga actualizado lo nuevo. Estuve revisando la edición 16 del Katsun Gandía y hay muy pocos cambios, ¿no?, en relación a lo que se ha visto el año pasado. Entonces he adecuado algunas cosas, pero muchas cosas van a ser las mismas. Lo importante es, digamos, que ustedes entiendan lo que queremos transmitirles. Tampoco se asusten cuando vean el número de diapositivas, porque no las vamos a ver todas. Muchas de las diapositivas se dan por entendido. Es decir, de que vamos de repente pasar de una, saltar a otra más adelante, pero esa es la manera que yo hago las clases. Entonces, eso quiero explicarles un poquito. Una cosa. Es difícil desde su casa sol. Entonces, esta es la introducción al sistema nervioso autónomo. Ese es mi nombre para los que no me conocen. Yo soy docente titular de farmacología hace muchos años. Obviamente que previamente a ser titular fui por muchos años también no titular, pero tengo muchos años de experiencia en relación a esta asignatura. Asignatura por lo más problemática que ustedes han visto, por la misma estructura. Y ustedes vienen de un segundo nivel que es relativamente fácil y pasan a un tercer nivel donde cambia todo. Tienen muchas materias pesadas, ¿no es cierto? Y dentro de las pesadas obviamente está farmacología. Eso hace de que, no sé si podemos traer eso aquí, me siento más cómodo como teniendo cerca, porque a mí me gusta cambiar mi sesión. Entonces, bien, entonces creo que yo mañana voy a echar mi propio cable. ¿Mañana qué horas son las clases? Igual. No, 7:30. No, 7:15. 7:15. ¿A qué hora te son? De 6:30. 6:30. A mí me queda bien complicado con la cuestión de despertar. Yo entro a las 8. Funciona virtual. Voy a traer yo mi propio cable. Sí. Bien, entonces, estas son algunas frases que considero importantes para introducirlas. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y del arte de la probabilidad. Eso es lo que yo siempre manejo. A veces los pacientes esperan que el resultado sea como 1 más 1 es 2 o 2 más 2 es 4, y eso no es verdad. En medicina todo es probabilidad. Yo creo que en el mundo no existe un solo médico que busque hacer daño a su paciente. Por la misma esencia de la medicina, es imposible que haya un médico, no sé, de repente hay un loco que quiera hacer daño, ¿no? Hay médicos que tienen impericia, ¿no es cierto?, que van a hacer cosas que no están capacitados para hacer. Pero en general ningún médico va a hacer daño a su paciente. Pero tomar en cuenta siempre que es una ciencia de probabilidades. No es una ciencia ni una asignatura de ciencias exactas, ¿no es cierto?, donde 1 más 1 es 2. ¿Está claro? Entonces esta frase es muy importante. El buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esa es otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre, ¿ya? Hay muchos buenos médicos, ¿no es cierto?, pero que tratan la enfermedad. Cuando nosotros estamos tratando pacientes, no enfermedades. ¿Están entendiendo? Yo puedo ver una imagen radiológica de un paciente con una artrosis de rodilla y el paciente no se queja de nada. Ya no vamos a ir a tratar la artrosis de la radiografía. Vamos a ir a tratar al paciente si es que tiene dolor en sus rodillas, ¿no es cierto? ¿Está entendiendo eso?
¿ya? Entonces, eso es lo que diferencia un buen médico o un médico del gran médico. Otra cosa que el médico nunca debe perder su sensibilidad humana. Tiene que considerar que el paciente es un ser humano igual que nosotros, ¿ya? Con sus cualidades, con sus defectos, con sus relaciones familiares o relaciones afectivas, ¿no es cierto? Y al tomar en cuenta eso, nosotros vamos a hacer una buena medicina. Si perdemos esa sensibilidad, vamos a hacer una medicina a una silla, a una mesa. Siempre hay que tomarlo al paciente como una persona, que puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro padre, puede ser nuestra esposa, nuestra novia, nuestro amigo. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. La farmacología médica combina entonces la ciencia rigurosa con el arte de curar, destacando que el conocimiento profundo del mecanismo de acción, de la farmacocinética, de la dosis, de las interacciones y de los efectos adversos, transforma un compuesto en un medicamento vital. Es por eso que yo tanto les digo a mis estudiantes que ustedes tienen que saber farmacología. Porque no podemos ser repetidores de los visitadores o de las visitadoras médicas. Nosotros tenemos que tener un conocimiento científico, cabal, preciso de lo que es la farmacología y lo que es cada fármaco, tomando en cuenta todos estos aspectos que están mencionados aquí. Si no, no vamos a poder recetar correctamente, ¿no es cierto? Tenemos que saber recetar tomando en cuenta todos estos factores, cómo actúa el medicamento, cuáles son sus características farmacocinéticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuáles son sus interacciones, sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus efectos adversos y o tóxicos, todo eso entra dentro de una farmacología correcta, si no, estamos haciendo una farmacología así. Bien. Esto siempre les pongo yo objetivos de aprendizaje. Siempre los he hecho, siempre lo voy a hacer en todas mis clases. Porque considero que cuando hay objetivos claros, el aprendizaje va a ser también preciso y adecuado. ¿Sí? No importa la fuente de información, y esto es lo que siempre les digo. Si los objetivos de aprendizaje están claros, ¿no es cierto? Entonces, cualquier fuente de información farmacológica va a ser válida, siempre y cuando esta información sea válida. O sea, los textos de farmacología son diversos, ¿no es cierto? Aquí todo el mundo habla del libro, del Katsun, como el Katsun fuese la Biblia. No es así. El Katsun es un libro más de los muchos que hay en farmacología. Y la fuente de información tiene que ser relevante en base a objetivos. Hoy en día estos objetivos se van transformando en competencias, que es lo que está de moda. Pero no cambian, ¿no es cierto? Como objetivos, como competencias siguen siendo los mismos. Entonces, al concluir las actividades de aprendizaje, el estudiante utilizará la terminología autonómica adecuadamente. ¿Cuáles son los términos? Y ustedes van a ver que en los siguientes slides yo tengo 2 slides con la terminología básica que ustedes deben conocer en relación al sistema nervioso autónomo. Reconocerá los aspectos anatómicos y funcionales relevantes del sistema nervioso autónomo. Hoy, esta semana, con mis estudiantes de práctica estamos haciendo este tema justamente. Y están ellos ya viendo todo esto que vamos a ver en la parte teórica. Describirá las diferencias anatómicas y funcionales entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, 2 divisiones fundamentales, ¿no es cierto? Y aquí debemos incluir también al sistema nervioso interno, como una entidad semiautónoma dentro del sistema nervioso autónomo. Explicará las etapas en la síntesis, almacenamiento, liberación y terminación de acción de los transmisores autonómicos. Esto es fundamental. Si no sabemos esto, nos vamos a perder. Y hay muchos temas que vienen a seguir en farmacología que están relacionados con este tema de hoy, de estos 2 días que siguen. Es decir, tenemos que conocer cómo funciona el sistema nervioso autónomo en base a la neurotransmisión. Y qué es y cómo se realiza la neurotransmisión. Explicará las etapas, describirá todos los receptores y sus subtipos. Todos los receptores y sus subtipos en la sinapsis del sistema nervioso autónomo periférico y el sistema nervioso somático.
pero fundamentalmente nos vamos a buscar el sistema nervioso autónomo. Enumerará las características de los receptores autonómicos y los efectos de su estimulación. Y obviamente, cuáles van a ser los efectos de su antagonismo, de su bloqueo, que eso también es importante. Identificará los sistemas de transducción que confieren especificidad a estos o de estos receptores. Y describirá los efectos de la estimulación simpática y parasimpática sobre los sistemas cerebrales. Entonces son los objetivos. Cualquiera que sea la fuente bibliográfica, ¿no es cierto? Sea Goodman, Hillman, Alito, Velázquez, Flores, el que ustedes quieran, ustedes si utilizan esto para como guía de aprendizaje, no importa cuál es el texto. ¿Está claro? Entonces yo siempre sigo a mis alumnos, el cacho es un texto más de referencia, ¿no es cierto? Al igual que Goodman, Alito y todo eso, pero también es una fuente de referencia en las clases teóricas y también las clases prácticas, ¿no es cierto? Y también las páginas web a las que ustedes acuden, pero no páginas web para las mamás o para las amas de casa, sino páginas web, ¿no? Para médicos o estudiantes de medicina. Esas son fuentes de bien. Estos son algunos de los términos que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Más o menos estos términos son básicos, ¿no? Adrenérgico, una terminación nerviosa que libera noradrenalina o norepinefrina como transmisor primario y también una sinapsis adrenérgica, ¿no es cierto? Donde la noradrenalina es el neurotransmisor fundamental. Adrenoreceptor o adrenoreceptor, un receptor que se une y es activado por una de las catecolaminas. Esta puede ser la noradrenalina o norepinefrina, epinefrina o dopamina, y drogas relacionadas. Estas pueden ser del tipo alfa, del tipo beta o dopaminérgicos. Entonces a eso se refiere a los adrenoreceptores. Es fácil entender adrenoreceptor, adrenalina. Célula o tejido autonómico efector son células o tejidos que tienen adrenoreceptores o colinoreceptores que cuando son activados alteran la función de la célula o tejido, ejemplo, músculo liso, corazón y cráneo. Y aquí hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que los receptores están localizados en células o en tejidos y que estos van a ser activados por sus agonistas, sean agonistas propios del organismo o agonistas externos, ¿no es cierto?, que son los fármacos que van a estimular, van a interactuar con ellos, van a dar lugar a una respuesta que va a ser traducida en una respuesta al tejido donde se localizan los receptores. Reflejo vagoreceptor es un mecanismo homeostático neuronal que usa el organismo para mantener la presión arterial constante. Se originan los vagoreceptores del seno carotídeo. Aquí está. Cuando una persona, un hombre como nosotros, a veces nos ponemos una camisa muy apretada al cuello y además ponemos una corbata, se puede activar el reflejo vagoreceptor y a veces uno pierde el conocimiento, ¿no es cierto? Porque si lo apretamos aquí, el vagoreceptor va a reaccionar como si estuviese aumentando la presión arterial y va a buscar bajar. Y nos caemos, ¿no? Lo mismo ocurre cuando nos agachamos durante un rato, ¿no es cierto? Sí. Nos ponemos de cuclillas y de ahí nos paramos bruscamente. ¿Qué ocurre? El reflejo vagoreceptor se atrasa un poquito, la sangre se queda en la parte inferior del cuerpo, no llega inmediatamente la sangre hacia el cerebro y ¿qué sentimos? Mareos, ¿no? Queremos alegrarnos. No sé si les ha pasado, es bien desagradable, ¿no? A eso yo lo llamo mullo, ¿no? Colinérgico, una terminación nerviosa que libera acetilcolina como transmisor primario y también una sinapsis donde el neurotransmisor o el transmisor primario es acetilcolina. Y parasimpático, ustedes ya saben, esto es parte del sistema nervioso autónomo que se origina en los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, ¿no es cierto?, y los segmentos S1 y S4 sacros. Este sistema está más relacionado con el reposo y la digestión, es el del ocio, el del descanso, ¿no es cierto? Cuando comemos bastante, ¿qué nos da? Sueño, ¿no es cierto? Y esto, hay un dios en la mitología que era Morfeo, ¿no es cierto?, el dios del placer, del descanso, de la buena comida, de la buena vida, por estar echados en una playa en el Caribe, ¿no?, con nuestro buen trago, nuestra buena comida. Eso es sistema nervioso parasimpático.
Si en algún momento tienen alguna duda, me pagan y me preguntan. Dopaminérgico, una terminación nerviosa que libera dopamina como el transmisor primario, también una sinapsis donde el transmisor primario es dopamina. Para esto hay receptores, ¿no es cierto?, para dopamina, que vamos a ver posteriormente. El reflejo homeostático ya hemos visto más o menos, ¿no? Un mecanismo compensatorio neuronal para mantener una función corporal a un nivel predeterminado. Hemos dicho el ejemplo del reflejo dado receptor para tratar de mantener la presión arterial estable. Parasimpático, entonces, parte del sistema nervioso autonómico. Receptor postsináptico, receptor localizado en la porción distal de la sinapsis, ejemplo de o a nivel de la célula efectora, en contraste con los presinápticos. Y estos receptores postsinápticos pueden ser muscarínicos, pueden ser canalciónicos, nicotínicos, pueden ser los adrenérgicos, donde están los receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 y los dopaminérgicos. El receptor presináptico, que vamos a ver dentro de un ratito, son aquellos receptores que se encuentran en la microsinapsis y que actúan generalmente como autorreceptores, y muchos de ellos son reguladores de la función presináptica, es decir, regulan la cantidad del neurotransmisor que va a ser liberado. Si en la hendidura sináptica hay mucho neurotransmisor, estos autorreceptores se activan y regulan y le dicen a la terminal presináptica: ya no produzcas más, quédate ahorita, ¿ya? Porque están los niveles de neurotransmisores en niveles adecuados. Bien, el sistema nervioso es parte del sistema nervioso autónomo que se origina en las porciones torácicas y lumbares, de que se denomina toracolumbar, de la columna vertebral, T1 a T2 y lumbar L1 a L5. Este sistema, a diferencia del parasimpático, es un sistema de lucha, de huida, de pelea, ¿no es cierto? La imagen típica es el perro que está queriendo pelearse, o por lo menos lo está amenazando a otro perro listo. Se pone en una actitud de afronte, se le paran los pelos, ¿no es cierto?, detrás del cuello y de la espalda, muestra los dientes, ¿no?, y se pone en una actitud en que él va a pelear o se va a escapar, o el otro va a pelear o se va a escapar. Entonces es un sistema de contrario al parasimpático, ¿no es cierto? Entonces en este sistema, en el momento que este se activa, la sangre va a fluir hacia dónde, hacia los músculos, porque necesita, ¿no es cierto?, que haya energía para poder luchar o para correr o para escaparse. Lo mismo ocurre si están jugando un partido de fútbol, ¿no?, o están manejando un auto de carrera. Ese es el sistema nervioso simpático, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es la porción automática, inconsciente e involuntaria del sistema nervioso central, del sistema nervioso no central, encargado de las funciones vegetativas, que actúan regulando la actividad del corazón, vasos sanguíneos, vísceras, glándulas, todas las secreciones exógenas y algunas endócrinas, y además son muy importantes en la función del músculo liso. Transmite todas las señales que salen del sistema nervioso central al resto del cuerpo, con la excepción de la inervación motora del músculo esquelético, que es somática, ¿no es cierto?, es decir, que es voluntaria. Esto es involuntario. De cierta manera decimos que las funciones son inconscientes, ¿no es cierto? Nuestro corazón está latiendo ahorita, pero no estamos nosotros diciéndole al corazón: oye, latir. O estamos realizando mecánica respiratoria de introducir y de introducir aire y de eliminar el aire de los pulmones. Pero lo hacemos inconscientemente. Nuestras funciones digestivas están actuando, están activas, pero no nos damos cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, posee entonces también otra división que hemos dicho, que es el sistema nervioso entérico, que es una división que constituye una tercera parte del sistema nervioso autónomo, que a la vez es semiautónomo, pero que a la vez está integrado con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces hoy en día decimos las principales divisiones del sistema nervioso autónomo son simpático, parasimpático y entérico, ¿sí?, siendo que el entérico es semiautónomo. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático son agentes del sistema nervioso central y no pueden actuar solos.
O sea, es importante, hay una integración, ¿no es cierto?, entre la actividad del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. La farmacología del sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias mediante fármacos, que los vamos a conocer como fármacos simpático-miméticos o simpático-líticos, ¿no es cierto? Simpático-miméticos cuando actúan similar al sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, por ejemplo, agonistas del sistema nervioso simpático, digamos, como por ejemplo los antiasmáticos, que actúan sobre los receptores beta 2 como agonistas de este, entonces teniendo un efecto similar a la acción del neurotransmisor simpático que es la noradrenalina. Efecto de la activación de estos receptores en el paciente asmático que está con una broncoconstricción va a ser la broncodilatación. ¿Claro? Todos pueden ser simpático-miméticos o simpático-líticos y parasimpático-miméticos o parasimpático-líticos también, ¿no es cierto? Los parasimpático-miméticos se le van a dar por fármacos, como por decir el betamicol, que actúa, ¿no es cierto?, sobre los receptores parasimpáticos, y la atropina, que actúa ocupando los receptores y produciendo un efecto contrario a esto. Está claro eso, ¿no es cierto? Entonces, la actividad de este sistema se basa en neurotransmisores, ya sean la acetilcolina, la noradrenalina, que actúan sobre receptores adrenérgicos alfa y beta, polinérgicos, que son muscarínicos, nicotínicos, y los dopaminérgicos, que son los que responden a la dopamina. ¿No es cierto? Bien. Importantes afirmaciones que tenemos que realizar es de que los ganglios simpáticos se encuentran fundamentalmente en tres localizaciones. Una de ellas es la cadena paravertebral, que quiere decir que son dos cadenas a los costados de la columna vertebral y una cadena prevertebral que está por delante de la aorta a nivel de la parte central, ¿no?, y posterior. Y además se encuentran ganglios ya en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático. En relación al parasimpático, las fibras de este sistema nervioso, las que emergen de la porción eferente del mesencéfalo, van a ir a constituir el tercer paracrianal. Y aquellas que salen de la porción eferente del bulbo raquídeo van a constituir el séptimo, el noveno y décimo paracrianal. Y algunas fibras preganglionares parasimpáticas terminan en ganglios fuera de los órganos pineales. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos cuatro ganglios fundamentalmente, cuatro ganglios: el ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico, que son los que están relacionados con el sistema nervioso parasimpático. Pues aquí tiene un esquemita, ¿no?, de la organización del sistema nervioso. Por un lado el sistema nervioso central y por otro lado el sistema nervioso periférico, con sus dos componentes, el motor eferente y el sensitivo, que es aferente, ¿no? El motor eferente, es decir, que lleva la información para que haya actividad en distintos tejidos y distintos órganos. Y la parte sensitiva es la que lleva la información hacia el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y el motor eferente se divide entonces en el sistema nervioso autónomo con sus dos o tres componentes, con el sistema nervioso autónomo simpático, el parasimpático y el entérico. Y por otro lado el somático, que está relacionado más con la actividad del músculo esquelético, ¿no? Entonces aquí vemos otro esquema donde tenemos por un lado el somático, que está relacionado solamente con el músculo esquelético, como pueden ver en el slide. Y el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático por el otro lado. El sistema nervioso simpático tiene relación al músculo liso de órganos, al músculo cardíaco, estriado cardíaco, la médula adrenal, arterias y glándulas sudoríparas localizadas, por ejemplo en la palma de las manos, ¿no? Cuando estamos nerviosos comenzamos a sudar solo de las manos, no de todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Esa es una función simpática. Y el parasimpático, el músculo liso de órganos, cardíaco y glándulas cerebrales. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en general, en todas las estructuras orgánicas tenemos una doble relación, simpática y parasimpática, ¿no es cierto? Ahora, en general podemos decir que la actividad simpática es estimulante y que la parasimpática es lo contrario, pero no es siempre así. En el sistema digestivo, el parasimpático es estimulante, el simpático
es inhibidor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el simpático está destinado a la actividad, ¿no? En cambio, el parasimpático está destinado a la digestión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en este cuadrito también vemos, este es un cuadrito bastante didáctico, tenemos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, y por otro lado tenemos cuáles son los órganos efectores. En el sistema nervioso autónomo, órganos y sistemas orgánicos que están contenidos fundamentalmente en toda la parte del tronco, de la cabeza, ¿no es cierto?, el cuello y el tronco. En cambio, el sistema somático es exclusivamente el músculo esquelético, es motor. Sinapsis distales del sistema nervioso autónomo son los ganglios autonómicos que vamos a ver. Hemos dicho que el sistema nervioso simpático contenidos en 3 cadenas, 2 paravertebrales y una prevertebral. En cambio, en el parasimpático se encuentran cerca o dentro de los órganos guineros. Y en el somático, sus sinapsis distales están a nivel del sistema nervioso central. Quien nos hace caminar es obviamente el músculo, pero quien le dice al músculo que nos haga caminar es el sistema nervioso. Ve que hay niños, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral infantil, que caminan diferente. El objetivo del tratamiento en ellos es hacerlos caminar, no importa cómo caminen, ¿no es cierto? No van a caminar igual que una persona normal, pero el que los va a hacer caminar es el sistema nervioso central, o lo que queda del sistema nervioso central que no ha sido afectado por la hipoxia neonatal y que ha llevado a una parálisis cerebral infantil. ¿No? Está claro eso, ¿no? Bien, la sección, los plexos periféricos del sistema nervioso autónomo en relación a la mielina, plexos periféricos y mielina. En relación al sistema nervioso, ¿hay plexos periféricos? Sí, en el sistema nervioso central no. ¿Cuáles tienen fibras mielínicas? El sistema nervioso autónomo mielínicas y el sistema somático mielínicas. Y por último, la sección nerviosa. No cesa la actividad del órgano. Cuando se trasplanta un corazón, por ejemplo, un corazón-pulmón, se tienen que seccionar las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Se les coloca al paciente, pero no se va a suturar los nervios, funciona autonómicamente, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? En cambio, en el músculo, tú te seccionas el nervio radial y ya no vas a poder levantar tu mano ni extender tus dedos, tampoco vas a poder hacer eso. O te seccionas el mediano, no vas a poder meter tu mano al bolsillo y saber qué tienes dentro del bolsillo. No se olviden, por ejemplo, el nervio mediano es el ojo de la mano. ¿Con qué leen los ciegos? ¿Con los ojos? No. ¿Con la mano? Sí. ¿Con qué nervio? Con el nervio mediano. Entonces, la sección de un nervio va a parar la actividad de esas estructuras inervadas por estos nervios. ¿Está claro eso entonces? ¿Alguna pregunta? Bien, este es un cuadrito sacado de un texto que se llama Ryan y Dale, de repente lo conocen ustedes, que tiene algunas cosas didácticas. Entonces, repasando la anatomía del sistema nervioso autónomo, y se comprende 3 divisiones, ¿no? Simpática, parasimpática y entérica. El patrón elemental que sigue este sistema son de 2 neuronas, ¿no? Una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Fibras preganglionares, ganglio y fibras postganglionares, básicamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, en el sistema nervioso simpático, estas neuronas, es decir, hay fibras presinápticas que se unen a una estación de relevo que yo llamo, que es el ganglio, ¿sí? Que puede ser el ganglio simpático o el ganglio parasimpático. En el simpático, los ganglios, ya hemos dicho, están en las 2 cadenas paravertebrales y la prevertebral. En el sistema nervioso parasimpático están cerca o dentro de los órganos o tejidos primarios. Eso es anatómicamente hablando. El sistema nervioso parasimpático está conectado al sistema nervioso central, ¿no? Porque hemos dicho a través de la eferencia de los parasimpáticos 3, 7, 9 y 10, ¿no? Y las eferencias sacras. Y en el simpático hemos dicho que está constituido por los ganglios que hemos mencionado, ¿no? Y en relación al sistema nervioso entérico, está formado por neuronas situadas en los plexos interneurales del tubo digestivo, como vamos a ver en el segundo artículo. El plexo de Meissner y el de Auerbach, ¿no? Que son parte del sistema nervioso autónomo entérico.
Ok. Bien. Fisiología. El sistema nervioso entonces autónomo controla fundamentalmente el músculo liso, visceral y vascular, que es extremadamente importante esa inervación. Sin embargo, en el sistema, en los vasos sanguíneos no hay una inervación directa, digamos así, anatómica del sistema nervioso autónomo parasimpático, que produce, por ejemplo, la vasodilatación a través de la liberación de óxido nítrico. Eso hay que tomar en cuenta. Las secreciones exógenas, algunas endógenas, la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, pero no solamente la frecuencia y fuerza, sino también la actividad de los nodos, ¿sí? Sinusal y auriculoventricular, y también el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Ya hay los 4 efectos que les mencionaba ayer en mis alumnos, ¿no es cierto? Los efectos inotrópicos, cronotrópicos, backnotrópicos y dromotrópicos, que son funciones del sistema nervioso autónomo a nivel del corazón. La adrenalina, noradrenalina estimula estas 4 funciones trópicas. En cambio, los bloqueantes o antagonistas como los antihipertensivos beta 1 van a bloquear estas 4 funciones a nivel del corazón. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático ejercen efectos opuestos en algunas situaciones, sí, en algunas situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el control de la frecuencia cardíaca, el músculo liso gastrointestinal, pero no otras, es decir, que no son opuestas a nivel de las glándulas salivales o a nivel del músculo ciliar. Entonces, generalmente les he dicho, tenemos una doble inervación, pero no, generalmente son opuestas, pero no siempre. Entonces, si el simpático estimula el corazón, el parasimpático disminuye, ¿sí? Disminuye la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, la activación de los nodos y la conducción de los estímulos a nivel cardíaco. Bien. La actividad simpática aumenta en caso de estrés, eso es lógico, ¿sí? Hemos dicho lucha, huida, competición, son simpáticos. Todo eso es actividad necesaria para poder realizar unas actividades físicas motoras de distinta intensidad. ¿Sí? Hasta el subir las gradas al 5.º piso. Nadie quiere subir, yo no he subido en el elevador, normalmente subo a mi aula por las gradas. Pero hoy día he dicho, no, voy a subir por el elevador. ¿Sí? Bien. Y lo que hemos dicho de parasimpáticos, sus actividades son durante la saciedad, el reposo, ¿no? El descanso, el ocio, o sea, morfeo. ¿No? ¿Han escuchado la palabra vamos a morfar? Es decir, vamos a comer. ¿No? Bien. Entonces, ambos sistemas ejercen un control fisiológico continuo de órganos específicos en condiciones normales, cuando el cuerpo no se encuentra en ningún estado. Entonces, esta es una imagen principio bonita, ¿no? De la inervación del sistema nervioso autónomo. Esto es básicamente lo que les decía, ¿no? La cabeza, el cuello y el tronco. Es la inervación parasimpática y simpática, ¿no? Doble inervación generalmente. ¿No? Bien, aquí vemos en este cuadrito que es bastante didáctico, que es un cuadro del caso, ¿no? Está en la edición 16 que lo estaba revisando. Entonces estamos hablando aquí de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces fíjense de que tenemos el simpático por un lado y el parasimpático, ¿no? Tenemos los ganglios autonómicos aquí, los ganglios autonómicos del simpático que están en sus cadenas paravertebrales y prevertebrales, y el parasimpático localizados dentro de los tejidos o de los órganos que inervan. Eso es didáctico. Entonces fíjense que hay una doble inervación en general. Sin embargo, los segmentos que inervan, o sea, de dónde nacen la inervación, son a distintas alturas, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden ver, ¿no?, que esto ha dividido en segmento B, C, D, L y S, ¿no es cierto? ¿Sí? Que corresponderían a los distintos segmentos de origen de los nervios.
Bien. ¿Está claro entonces eso? Las doble nervioso. Fíjense, las fibras preganglionares simpáticas cortas, las postganglionares largas, las parasimpáticas, las fibras preganglionares largas y las postganglionares cortas. No se olviden de eso. Bien, entonces ya habíamos dicho que los dos sistemas proporcionan un vínculo con el sistema nervioso central. ¿Sí? No puede existir el uno sin el otro. O sea, la función del sistema nervioso en general es integral, ¿ya? Es regular. ¿Ya? Por un lado tenemos el sistema nervioso autónomo que actúa autónomamente, pero también está integrado con el sistema nervioso central. Y recordar que el sistema nervioso autónomo entérico está constituido fundamentalmente por plexos nerviosos que están en el tubo digestivo. Fundamentalmente sobre estos plexos, que son el de Meissner y el de Auerbach, que dan esa doble inervación al tubo digestivo y que a la vez está estrechamente relacionado el sistema nervioso entérico con el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Cuando nos duele la barriga entre comillas, nuestras abuelitas y nuestras mamás me decían tomate mate de coca con la pastilla de la coca, o el trimate, coca, manzanilla y anís, ¿no es cierto? ¿Por qué la coca? Porque la coca es un simpático inhibitor, ¿no es cierto? Y eso inhibe al sistema digestivo y por eso disminuye el dolor, ¿no es cierto?, de vísceras del aparato digestivo. Porque el simpático en este caso es el inhibidor, ¿no es cierto? Bien. El sistema nervioso simpático y parasimpático son diferentes en cuanto a sus características anatómicas. Ya hemos hablado de las fibras, ¿no es cierto? ¿Ya? En sus funciones, uno estimula, el otro y viceversa, ¿no? En sus neurotransmisores, liberados en los iones neuroefectores. Los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simpático son las catecolaminas, ¿no es cierto? Noradrenalina, adrenalina, dopamina. En el sistema nervioso autónomo parasimpático, la acetilcolina, fundamentalmente. Entonces no deben ser considerados como sistemas antagónicos, sino complementarios en el desarrollo de las funciones de numerosos órganos o sistemas. No son antagónicos, sino que integran. Si la presión arterial sube, entonces fisiológicamente, ¿qué hace el cuerpo? Entonces uno está activando y otro está inhibiendo o desactivando, ¿no? Son complementarios, son parte del funcionamiento homeostático, ¿no? Los mecanismos homeostáticos del organismo. Bien, aquí está el sistema nervioso interno, llamado entonces también el segundo cerebro, especialmente para los funcionamientos, ¿no? Tiene un gran número de neuronas sensoriales integradoras y motoras dentro de este mismo sistema. Por eso hemos dicho que es un sistema semi-autónomo con sus propias características. Ejerce control local sobre el sistema digestivo y a la vez se conecta con el sistema nervioso central a través de los dos sistemas nerviosos autónomos simpáticos y parasimpáticos. Y este es un cuadrito donde vemos que está fundamentalmente conformado por dos plexos. El plexo mientérico, el de Auerbach, y el plexo de Meissner. Son dos plexos intramurales que están dentro de la pared del tubo digestivo. Ya hemos visto esto, el sistema nervioso parasimpático cráneo-sacral. Se originan los núcleos del tercero, séptimo, noveno y décimo pares craneales y segmentos sacros de S2 hasta S4. A nivel del sistema nervioso, su origen está relacionado con el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo motor dorsal. Y el simpático, que hemos dicho que es tóraco lumbar, ¿no? Segmentos 1 a 12 y lumbar 1 a 5 de la médula espinal. Tóraco lumbar, cráneo sacral.
Vamos a ir repitiendo algunas cosas, ¿no? Por eso vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Bien, entonces, el sistema nervioso autónomo hemos dicho que está constituido por por una cadena de dos neuronas, presináptica y postsináptica y el ganglio medio, ¿no es cierto? La primera neurona del sistema nervioso simpático y parasimpático tiene origen a nivel del sistema nervioso central, pero no realiza una sinapsis con el sistema efector, sino que tiene que tener un punto de relevo, que son los ganglios, que son los que van a ir a dar lugar a la inervación del tejido o del órgano efector, ¿no? Entonces, la segunda neurona postganglionar, la sinapsis se realiza en ganglios autonómicos del sistema nervioso simpático, que están localizados en las tres cadenas, o a nivel de los órganos efectores o tejidos inervados en el sistema nervioso parasimpático. Aquí tienen ustedes un esquema de esto, y que las fibras preganglionares son mineralizadas y las postganglionares no son mineralizadas. Eso también es importante en relación a la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Ya, entonces aquí ven, ¿no?, las fibras preganglionares con su origen en el sistema nervioso central, ¿no?, y luego se dirigen hacia el ganglio autonómico, donde el ganglio autonómico sería como una estación de tren, ¿no? Llegan los trenes, suben o bajan los pasajeros, que en este caso serían los transmisores, y se dirigen hacia un destino, ¿no? ¿Ya? Y eso podemos ver eso. Bien. Aquí hay otro esquemita que también utilizamos para lo mismo, ¿no? Vemos en este esquema, tenemos el sistema nervioso central y con sus dos componentes, el sistema nervioso simpático y parasimpático, donde vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Las preganglionares cortas, las postganglionares largas en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático las preganglionares largas y las postganglionares cortas. Y lo que decíamos, ¿no?, algunas de las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático terminan fuera en los ganglios ciliar, periodopalatino, submandibular, óptico y algunos férmicos, ¿no?, que habíamos mencionado. Aquí está nuevamente la inervación. Ahora, en este esquema lo diferente es que están los neurotransmisores. Entonces vemos que en las fibras preganglionares, tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Aquí ya la vemos con más ojos, ¿no es cierto? A nivel de los ganglios también el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces podemos afirmar más o menos que prácticamente todas las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo son colinérgicas, las preganglionares. Los ganglios son colinérgicos, ¿no es cierto?, incluyendo a los canales ion, ¿no es cierto? Y las fibras postganglionares parasimpáticas son colinérgicas. Casi todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas, con excepción de algunas fibras que inervan, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. ¿No? ¿Está claro? Entonces podríamos afirmar de que la acetilcolina es un neurotransmisor tanto en el sistema nervioso simpático como en el sistema nervioso parasimpático. Obviamente es más parasimpático, ¿sí?, pero también es parte del sistema nervioso simpático. ¿Está claro? Bien, eso es entonces lo que estamos viendo aquí en este cuadro. Y ahí abajo, fíjense que está el nervio motor voluntario, que es somático, que no es parte del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Bien. Transmisores del sistema nervioso. Los transmisores principales del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. Del sistema nervioso simpático, la noradrenalina y adrenalina, con excepción de ciertos tejidos, como hemos mencionado, ¿no? Las neuronas preganglionares hemos dicho colinérgicas, ya lo hemos dicho, y eso que quede bien claro, ¿no? Y la transmisión postsináptica en el sistema nervioso parasimpático, ¿no?, se realiza también a través de la liberación de acetilcolina y la interacción de la acetilcolina con los receptores postsinápticos para dar lugar
al efecto, ¿no es cierto? A la acción sobre el receptor y luego el efecto, ¿no? Porque para que haya efecto tiene que haber acción, ¿no? Y eso se refiere al mecanismo de acción que va a dar lugar al efecto. Bien, las neuronas parasimpáticas postgangliosas son polinérgicas y actúan entonces sobre receptores muscarínicos o nicotínicos fundamentalmente. Y las neuronas simpáticas postganglionares son fundamentalmente noradrenérgicas, o sea, hemos dicho son fundamentalmente adrenérgicas, ¿no? Y sin embargo hemos dicho que algunas son polinérgicas, por ejemplo las glándulas sudoríparas, ¿no? Y existen tanto en el sistema nervioso autónomo simpático como parasimpático otros transmisores, además de la noradrenalina y la acetilcolina. A estos se los denomina cotransmisores. Antiguamente se creía que cada neurona parasimpática o simpática solamente liberaba noradrenalina, pero después los estudios y esos los cambios que han ocurrido, digamos, en relación a cuando yo era estudiante y actualmente, es lo que se ha visto que las terminaciones no liberan necesariamente solamente una sustancia neurotransmisora, sino otras sustancias también que se denominan cotransmisores, que los vamos a ver posteriormente. Dentro de estas tenemos a nivel del sistema nervioso autónomo el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Que son parasimpáticos, el ATP y el neuropéptido Y, que son simpáticos. Y intervienen otros como la ciclohidroxitriptamina, la GABA, la dopamina. Y la cotransmisión es un fenómeno que es general en ambos sistemas, tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático. Eso es lo que ha cambiado, digamos, ¿no es cierto? Como les digo, a la época que cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante era simpático y parasimpático, punto, no había interno, ¿no? Y tampoco había cotransmisores. Era o blanco o negro, o adrenalina o no la adrenalina o acetilcolina. Y se hacen estudios más que todo que tengan importancia desde el punto de vista académico en relación a esto. Pero ya desde el punto de vista de utilidad, no hay mucho cambio ni mucha diferencia. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente el cuadro que vemos, ¿no? Aquí lo que vemos, ¿no? Que la acetilcolina preganglionar, la acetilcolina ganglionar, y luego ya la acetilcolina y en las fibras postganglionares, ¿no es cierto?, del sistema nervioso parasimpático, y en algunas del sistema nervioso simpático, como son las glándulas sudoríparas. Este cuadro es grande y normalmente yo pongo cuadros, y estos también son sacados del texto, donde vemos la doble inervación, ¿no? Y cuáles son los efectos de la actividad simpática o parasimpática. Este cuadro es para que ustedes lo vean y lo utilicen, no lo vamos a ahorita desglosar uno por uno, ¿no es cierto? Pero ustedes lo tienen que tener, lo tienen que ver, no hay otro. Este cuadro está en todos los textos de esta información. Bien. Bueno, esto sí podemos ver algo, ¿no? Comparación de las funciones autónomas simpática y parasimpática. ¿Ya? Tenemos por un lado el órgano, el efecto simpático y el efecto parasimpático. Este cuadro es interesante porque, por ejemplo, a nivel del cristalino no hay efecto simpático. No actúa el sistema nervioso simpático y el efecto parasimpático sería la acumulación. A nivel del iris, el efecto simpático es pupila dilatada y el efecto parasimpático es pupila contraída. Entonces vemos que aquí, a nivel del iris, es un efecto opuesto, ¿no? ¿Sí? Parasimpática contraída, o sea que sería el efecto colinérgico. Por ejemplo, un dato clínico para diagnosticar una intoxicación por órganos fosforados, que son parasimpático-miméticos indirectos, sería pupila contraída miosis. Y ocurriría lo contrario, ¿no es cierto?, con una intoxicación por proteína, que sería dilatada. A nivel de las glándulas salivales, el efecto simpático es vasoconstricción y el efecto parasimpático no es vasodilatación, sino es secreción glandular. A nivel de las glándulas sudoríparas, simpático, secreción localizada, hemos dicho manos y pies. Cuando uno está nervioso, comienzan a sudar las manos.
¿no es cierto? Sí, respirar. O también los pies. Pero el efecto parasimpático es una secreción generalizada. De ahí que en los niños la atropina produce un efecto de inhibición de la secreción sudorífera. Y en los niños pequeños la principal manera de enfriar el cuerpo es a través de la sudoración. Si tú bloqueas eso, se puede provocar una hipertermia que puede matarlo al niño. De ahí que podemos decir que no se debe administrar normalmente atropina a niños, porque le vas a bloquear su sistema de enfriamiento del cuerpo a través de la sudoración. ¿Bien? En el corazón hemos dicho simpático aumenta. De ahí que un efecto, por ejemplo, simpático mimético es aumento de la frecuencia cardíaca. Eso ocurre, bueno, entra nomás, ¿no? Que no te dé vergüenza. Sí. Entra y dice, qué vergüenza, tranquila. Sí. Bien, entonces, un efecto de un simpático mimético, como por ejemplo un agonista beta-12 utilizado en el tratamiento del asma, va a ser taquicardia, porque es efecto simpático, ¿no es cierto? Y el efecto parasimpático es disminución de la actividad cardíaca. A nivel de los vasos sanguíneos periféricos y los vasos periféricos viscerales, en el sistema simpático es contracción, vasoconstricción. En cambio, en relación al sistema parasimpático es la dilatación, pero a través del óxido nítrico, ¿no es cierto? No es que la inervación va a oponerse, sino que el óxido nítrico es el que va a producir la vasodilatación. A nivel de los pulmones, el simpático dilata, pero no, si nosotros utilizamos un simpático mimético no nos va a producir broncodilatación, porque acaso estamos con broncoconstricción nosotros. Ya tenemos un calibre determinado, ¿no es cierto?, en los bronquios. Entonces, si usamos un simpático mimético en nosotros, a no ser que seamos asmáticos, no va a producir nada, está claro. Pero en el asmático, sí, de la broncoconstricción va a pasar a la broncodilatación. Ese es el efecto simpático, ¿no es cierto? Pero el efecto parasimpático a nivel de los pulmones es de broncoconstricción. Entonces, hay tipos de asma en los cuales el factor parasimpático es importante. Es un componente más de la broncoconstricción del asmático. A nivel del estómago, hemos dicho intestino delgado y colon, el efecto simpático hemos dicho el matecito de coca, ¿no es cierto? Disminución, inhibición. Y el parasimpático es aumento, porque hemos dicho que es el sistema de la comida, del ocio, del descanso. Cuando hemos comido, ¿dónde tiene que ir más sangre? El aparato digestivo, ¿no es cierto? Cuando vamos a correr, ¿dónde tiene que ir más sangre? En los músculos. Es obvio, es simpático, ¿no? A nivel del recto y el ano, el sistema nervioso simpático es inhibición y constricción, y en el parasimpático es aumento de la actividad de peristaltismo. Es decir, se contrae el músculo, ¿no es cierto?, los intestinos, se abre el esfínter para que pase el contenido intestinal. Lo opuesto ocurre con el sistema nervioso simpático. Disminuye la contracción muscular y se cierran los esfínteres, ¿no es cierto? A nivel de la médula suprarrenal, el efecto simpático no es un efecto como tal, porque se considera a la glándula suprarrenal como un ganglio del sistema nervioso autónomo simpático, ¿no es cierto?, donde la noradrenalina se va a dar lugar a la secreción de adrenalina. Por eso hoy en día se considera a la glándula suprarrenal como un ganglio del sistema nervioso simpático. Y el efecto parasimpático, como en todas las glándulas, es de estimulación de la secreción. En general, parasimpático glandular, ¿no es cierto?, estimula la secreción de las glándulas exógenas y algunas endógenas, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga, simpático relaja la musculatura, ¿no es cierto?, el músculo detrusor, y produce contracción del esfínter. En cambio, el parasimpático va a producir contracción del músculo detrusor y relajación del esfínter. De ahí que, por ejemplo, una consecuencia de la intoxicación por polinomiméticos indirectos como los órganos fosforados es micción, relajación de los esfínteres tanto digestivo como urinario. Es el paciente mojado, ¿no es cierto?
Bien, en los genitales simpático eyaculación, preservación de la especie. Es a través de la eyaculación que se va a preservar la especie. Eso es lógico. La constituyen todos los animales, ¿no es cierto? Los mamíferos por lo menos. Y el parasimpático, erección del pene, ingurgitación del clítoris y los labios mayores, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte de lo que uno dice de que la especie se tiene que preservar, ¿no? La especie humana, en este caso, pero los mamíferos en general. Bien, ahora vamos a ver lo que le está diciendo la sinapsis, ¿sí? La sinapsis es el lugar de unión entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, o de un componente, a mí me gusta llamarlo más, como terminal presináptica y terminal postsináptica. ¿Está entendido? En lo postsináptico están los receptores. Estos receptores van a dar lugar a la función del órgano que está siendo inervado y donde están estos receptores. En cambio, en la terminal presináptica se van a sintetizar, se van a almacenar y se van a liberar los neurotransmisores. Entonces, en este cuadrito ustedes pueden ver eso, ¿no es cierto? Muy claro, y le borré ayer, lo edité en esa parte donde está esta linecita blanca aquí. Lo borré porque se habían equivocado. Y esto es una imagen de un texto, porque habían puesto en este componente presináptico nuevamente, no, es postsináptico, ¿no? En el número 4, ahí decía presináptico, yo lo borré porque es postsináptico, porque en el número, si ustedes se fijan aquí, en el número 1 de este lado, presináptico, dice neurona presináptica, y aquí se habían equivocado, entonces esto es postsináptico. Y entonces fíjense que aquí, en esta parte, ¿no? En esta parte de acá tenemos el componente presináptico, que es captación del precursor, síntesis del neurotransmisor, almacenamiento del neurotransmisor y liberación del mismo. Esos son los pasos, ¿ya? Y en el segundo componente es la interacción del neurotransmisor ya sea con receptores o canales iónicos, que va a dar lugar a un efecto. O en su defecto el antagonista va a bloquear ese efecto. Bien, entonces, cuando hablamos de sinapsis tenemos que ver que hay sinapsis eléctricas, que hay sinapsis químicas, que hay la integración sináptica, que se constituyen en algunos casos como circuitos neuronales y de que existen neuromoduladores. Bien, en la sinapsis eléctrica, solo para mencionarlas, porque a nosotros nos interesan las químicas, ¿ya? Todas las sinapsis eléctricas, el potencial de acción se transmite de neurona a neurona, ¿no? O sea, de la neurona postsináptica, por el flujo directo de corrientes, como un cable de luz, ¿no es cierto? Fluye directamente y existe continuidad entre los citoplasmas de los dos componentes, de neurona a neurona, ¿no es cierto? La distancia entre membranas es unos 3 nanomicras, el flujo de corriente pasa a través de uniones comunicantes, que son los gap junctions, formadas por conexinas, es bidireccional, ida y vuelta. En cambio, la química, como vamos a ver, es de una sola dirección, es solamente de ida, no hay vuelta, ¿sí? Función: desencadenar respuestas muy rápidas, ¿sí? Esas son las eléctricas. Las sinapsis químicas, que es la que nos interesa, de la que estamos hablando, se caracterizan por la liberación de un neurotransmisor cuando llega el potencial de acción a la terminal presináptica, ¿sí? El neurotransmisor se difunde por la hendidura sináptica, o sea, sale de la terminal presináptica, se difunde a la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Y encuentra sus receptores postsinápticos, cualquiera que sea. Pueden ser simpáticos, como hemos dicho, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3, o pueden ser parasimpáticos, que son receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es unidireccional, como hemos dicho. Existe un retraso sináptico de 0,5 metros por segundo. Distancia entre membrana pre y postsináptica es de 20 a 40 nanómetros, ¿no es cierto? Esto es mayor a lo que hemos visto en las eléctricas, ¿no? Y en este cuadrito podemos ver el esquema, ¿no? Más o menos. Que vamos a verlo posteriormente con mayor detalle. Bien, entonces,
Lo primero en esto, volveremos un poquito, lo primero en relación a la transmisión química de las sinapsis químicas es captar el precursor, ¿no? El precursor puede venir de afuera y juntarse con un precursor interno también, ¿ya? Dar lugar al primer paso, que es la captación del precursor. Segundo paso, la síntesis del neurotransmisor. Tercer paso, el almacenamiento del neurotransmisor en vesículas presinápticas. Luego viene el paso el cuarto, que es la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, ¿no es cierto? Luego viene el paso de interacción con los receptores postsinápticos. A esto le sigue, ¿cuál paso? La inactivación o eliminación del neurotransmisor. ¿Está claro? Y de ahí empieza el ciclo otra vez, ¿no? Entonces aquí podemos ver esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se libera el neurotransmisor? Llega el potencial de acción a la terminación presináptica, se activan los canales de calcio, voltaje dependientes. Este aumento del calcio a nivel presináptico provoca la fusión de las vesículas presinápticas con la membrana presináptica, y por un proceso de exocitosis, ¿no?, liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Y lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Se difunde el neurotransmisor, se une a los receptores, interactúa con ellos, ¿no?, da lugar a un efecto postsináptico, y de ahí viene ya la inactivación que hemos hablado, ¿no? Entonces, es otro esquema también, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los receptores, tenemos dos tipos de receptores a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Aquellos receptores que están ligados a la proteína G, y que los vamos a denominar receptores metabotrópicos, como está aquí, ¿ya? Metabotrópicos. Y los receptores relacionados a los canales iónicos se los va a llamar receptores ionotrópicos, ¿no? Entonces, los receptores metabotrópicos son aquellos que actúan a través de la proteína G. ¿Y cuáles son las formas de la proteína G, ¿no?, que dan lugar a esto? Son la proteína GS, que actúa a través de la demilatoxiclasa, el AMP cíclico, y la proteína quinasa A y el calcio. Y la proteína GQ, que actúa a través del IP3 y acilglicerol, proteína quinasa C y el calcio. Y por último, los receptores GI, que son los inhibitorios, es decir, división de la demilatoxiclasa, del MPC, del calcio, inhiben la función. Bien, entonces los canales iónicos son ionotrópicos, y los canales, los receptores ligados a canales iónicos son ionotrópicos, y los que están ligados a la proteína E, metabotrópicos, ¿no? Bien, aquí vemos una parte importante, que una vez que se ha liberado, ¿no?, el neurotransmisor a la hendidura sináptica, este tiene que ser inactivado. Y hay dos maneras por las cuales puede ser inactivado fundamentalmente: o metabólicamente, a través, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, a través de la catecol-O-metiltransferasa, o la COM, o la monoaminoxidasa, o la MAM. ¿Ya? A nivel del sistema nervioso parasimpático, a través de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, otro mecanismo para que se elimine el neurotransmisor a nivel del sistema nervioso simpático es la recaptación. ¿Ya? La recaptación, ¿hacia dónde? Hay recaptación de tipo 1, en la cual el neurotransmisor es recaptado hacia la terminal presináptica, y la recaptación 2, mediante el cual el neurotransmisor se difunde al tejido circundante o hacia la terminal postsináptica, ¿no es cierto? Y por último, el mecanismo metabólico, que es a través de la degradación enzimática. Eso es lo que estamos viendo. Bien. Entonces, esto es lo que estamos resumiendo, ¿no? Llega el impulso nervioso a la terminal presináptica, se abren los canales de calcio, las vesículas comienzan a migrar. ¿Hacia dónde migran? Migran hacia la membrana presináptica. Llegan allá y se fusionan con la membrana sináptica, ¿no es cierto? Y mediante un proceso de exocitosis se abre
los poros, se libera el neurotransmisor, interactúa, ¿no es cierto?, con su receptor y después es eliminado. Bien, los receptores median los cambios de potencial de la membrana de acuerdo con la cantidad del neurotransmisor liberado. A mayor cantidad, mayor cambios, ¿no? Y el tiempo que el neurotransmisor está unido al receptor, eso es obvio. Existen dos tipos de potenciales de acción, excitatorios e inhibitorios. Los excitatorios inducen a la secreción del neurotransmisor, los inhibitorios también. Venir, ¿no es cierto? Entonces el potencial excitatorio que se conoce con la sigla de PEPS, ¿no es cierto?, postsináptico, va a dar lugar a despolarización transitoria, apertura de canales de sodio. Un solo PEPS no alcanza para dar lugar a un potencial de acción. Entonces tú necesitas sumar varios PEPS, o sea, varios potenciales excitatorios para que se produzca un potencial de acción. Y los potenciales inhibitorios postsinápticos, la unión del neurotransmisor a su receptor incrementa la permeabilidad del cloro y del potasio, alejando a la membrana del potencial membrana. Entonces, lo que da lugar al potencial de acción son los potenciales excitatorios. Y tienen que sumarse varios potenciales excitatorios para que ocurra un potencial de acción. En cambio, los potenciales inhibitorios se oponen a los potenciales excitatorios y por lo tanto alejan la producción del potencial de acción. Entonces nosotros vemos aquí de que existen sinapsis excitatorias y existen sinapsis inhibitorias. Las excitatorias están relacionadas, por ejemplo, con la acetilcolina y el glutamato, y las inhibitorias con la glicina y el GABA. Bien, en relación a esto entonces, el neurotransmisor puede producir potenciales de excitación o potenciales de inhibición, ¿no? Cada sinapsis puede ser solamente excitatoria o solamente inhibitoria, puede ser, o excitatoria o inhibitoria, ¿ya? Los potenciales de acción sinápticos rápidos producen activación o apertura directa de los canales iónicos y son de corta duración. Y los potenciales de acción lentos involucran a las proteínas G, que ya las hemos visto, ¿no?, y segundos mensajeros. Pueden abrir o cerrar canales o cambiar la composición de proteínas de la neurona, y son de larga duración. Entonces, los canales iónicos actúan a través de potenciales excitatorios rápidos, ¿no es cierto? Y las potenciales de acción sinápticos lentos están dados por la neurotransmisión ligada a la proteína G. Bien, ¿qué son los neuromoduladores? La modulación presináptica se refiere a los efectos presinápticos que inciden en la liberación o inhibición del neurotransmisor. Y esto básicamente está captado por receptores que se denominan autorreceptores que están en la terminal presináptica. Estos funcionan en base a la cantidad de neurotransmisor que está en la inhibidora sináptica. Si la cantidad de neurotransmisor es adecuada, entonces estos autorreceptores no se activan. Pero si la cantidad de neurotransmisor es alta, estos autorreceptores se activan e inhiben la liberación del neurotransmisor de la terminal presináptica. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, este efecto de los autorreceptores se refiere al efecto de la cantidad de neurotransmisores sobre la liberación del resto del neurotransmisor de la terminal presináptica. ¿Ya? Por ejemplo, el típico autorreceptor es el receptor alfa-2. El alfa-2 es conocido como receptor regulador o modulador de la liberación de neurotransmisores, ¿ya?, de la terminal presináptica, tanto simpático como parasimpático. Ya, bien, eso es lo que hemos hablado. Entonces, las etapas de la neurotransmisión, ¿ya?, vamos a dividirlas primero en la captación del precursor, la síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor, la interacción del neurotransmisor con los receptores postsinápticos, la conducción axonal postsináptica que va a dar lugar al efecto, ¿no es cierto? Y luego la destrucción, inactivación o eliminación del neurotransmisor una vez que ha producido ya su acción y su efecto sobre
el receptor postsináptico, y luego nuevamente la captación del precursor y se completa el ciclo. En este esquema pueden ver eso. Fíjense entonces que tenemos aquí esquemáticamente muy bonito esto, donde se capta, ¿no?, el precursor que está aquí con el número 1. Este precursor va a dar lugar, ya puede ser con otro componente presináptico dentro de la misma terminal presináptica, a la síntesis del neurotransmisor, que aquí está con T. Este neurotransmisor se va a almacenar aquí en las vesículas, que ven aquí de blanco con la letra T. Y este neurotransmisor luego las vesículas se van a dirigir hacia la membrana presináptica y se va a abrir un poro y van a ser liberados hacia la membrana sináptica. Van a producir su acción. Esto ya hemos visto, ¿no? El neurotransmisor de todas las fibras preganglionares autonómicas es la acetilcolina. El neurotransmisor a nivel de los ganglios autonómicos es la acetilcolina. El neurotransmisor en las fibras postganglionares del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. Y el neurotransmisor a nivel de las fibras simpáticas postganglionares es la adrenalina, con excepción, por ejemplo, de algunos tejidos como son las glándulas sudoríparas. Y en la médula suprarrenal el mayor transmisor es la epinefrina. Ya les he dicho que la glándula suprarrenal se comporta como un ganglio del sistema nervioso autónomo simpático, porque es ahí donde se sintetiza y se libera la adrenalina a partir de la noradrenalina. Bien, otros transmisores diferentes de acetilcolina y noradrenalina están el ATP, el péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido Y, el óxido nítrico, la sustancia T, la 5-hidroxitriptamina, el GABA y la dopamina. Estos son cotransmisores. Ya es lo que yo les decía, eso es tal vez lo que ha cambiado, ¿no?, en relación a años o épocas como cuando yo estudié. Que ha ido viendo, y la mayor parte de los estudios actuales, revisando yo el cacho, se refiere a estos aspectos, ¿no?, de que tengan o no tengan incidencias desde el punto de vista farmacológico clínico, digamos, no necesariamente, pero sí los cotransmisores como el óxido nítrico o el neuropéptido Y importantes, son importantes, ¿no? Estos transmisores suelen ser neuropéptidos, son proteínas, están en vesículas de secreción más grandes comparativamente hablando a las vesículas de almacenamiento de los neurotransmisores habituales o normales, ¿no es cierto? Son más grandes, son más densas, que decir que contienen mayor cantidad de estos cotransmisores. Se pueden liberar al mismo tiempo más de un cotransmisor. O sea, no necesariamente se va a liberar uno, sino pueden liberarse varios al mismo tiempo. Actúan, a diferencia de los neurotransmisores habituales, a concentraciones más bajas. O sea, menos cantidad de óxido nítrico, menos cantidad de neuropéptido Y, que comparativamente adrenalina, noradrenalina o acetilcolina. También actúan receptores o tejidos efectores postsinápticos, ¿no? Pero a diferencia de los transmisores normales, estos no producen ni PEPs ni PIPs, es decir, no actúan dando lugar a un potencial de acción. Son cotransmisores. El transmisor principal sigue siendo el neurotransmisor, ¿ya? Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina. Esos son los principales. Los otros son cotransmisores. Entonces, estos no van a dar lugar a potenciales de acción, ya sean excitatorios ni inhibitorios. No van a dar lugar a un potencial de acción como tal. Sus efectos son más lentos y duraderos y a veces intervienen en cambiar digamos, la síntesis, la cantidad de síntesis del neurotransmisor habitual. O sea, modulan eso. Y van a modificar, por lo tanto, si modulan la cantidad de neurotransmisor que está siendo sintetizado, producido y liberado, entonces van a modificar la actividad del neurotransmisor. Y ya vamos a ir concluyendo. Este cuadro también del texto, ¿no? Ejemplos de transmisores y cotransmisores, no adrenérgicos ni colinérgicos,
el sistema nervioso periférico. Y ahí tenemos, por ejemplo, los no peptídicos, el ATP, el GABA, la dopamina y el óxido nítrico, son no peptídicos. Y los peptídicos, el neuropéptido Y, el péptido intestinal vasoactivo, la hormona liberadora de gonadotropina. No sé por qué. Ya, entonces, la hormona liberadora de gonadotropina, la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el ATP o trifosfato de adenosina. Esos son entonces ejemplos de cotransmisores, ¿no es cierto? ¿Dónde están localizados? Ustedes pueden ver ahí cuáles son las funciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Con eso concluimos. Sí. Ahí vamos a terminar la clase de hoy. Mañana seguimos con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada. La vergonzosa pregunta. Los que le han pegado una buena dormida aquí.